punto C que tiene coordenadas 1,2. 1 para la derecha y 2 unidades hacia arriba. Ya, entonces sabemos que la casa se ubica en el punto C, ¿sí? La casa de Mónica, ¿no? Luego el problema nos dice que Mónica camina en línea recta de su casa al tramo AB. Entonces por aquí vamos a unir los puntos A y B. Ya, ahí tenemos el tramo AB. Mónica va a caminar en línea recta hacia ese tramo, llegando al punto D, ¿sí? Ella camina desde su casa, el punto C, en línea recta hacia el tramo AB, llegando al punto D. Y aquí hay una condición que se cumple. Nos dicen que la distancia de AD es igual a 3 veces la distancia o 3 veces el segmento BD, ¿sí? El segmento AD viene a ser todo este segmento. Ya la distancia de ese segmento es 3 veces la distancia del segmento BD. Entonces, si nosotros al segmento BD le llamamos K, ya a la distancia del segmento BD, la distancia del segmento AD va a ser el triple de ese valor, 3 veces K. Ahora la pregunta del problema es ¿qué distancia recorrerá? ¿Sí? ¿Qué distancia es la que recorre Mónica? Bueno, Mónica recorre la distancia que viene dado por la longitud del segmento CD. Ya, esta distancia que vamos a llamar D. Entonces, para hallar esta distancia, nosotros necesitamos conocer las coordenadas de los puntos extremos. Ya, por un lado, vendría a ser la coordenada del punto C, que sí lo conocemos, que es 1,2. Y por otro lado, necesitamos las coordenadas del punto D, ¿sí? Conociendo los puntos extremos, podemos utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Recuerden que esa fórmula es igual a la raíz de la resta de las coordenadas x de los puntos extremos, ya, x1 menos x2 todo elevado al cuadrado, más la resta de las coordenadas y de los puntos extremos, y1 menos y2 todo elevado al cuadrado. Ya, entonces podemos usar esta fórmula para hallar la distancia entre dos puntos, pero necesitamos conocer las coordenadas de los extremos del segmento, ¿no? Así que ahora el trabajo va a ser hallar las coordenadas del punto D. Y para ello vamos a usar la fórmula de la división de un segmento en una razón dada. A ver, por aquí vamos a poner esa fórmula. Si nosotros tenemos un segmento del cual se conocen los puntos extremos, vamos a llamar a un punto x1, y1 y al otro punto x2, y2. Y ahora si tomamos un punto cualquiera de este segmento, ya un punto x, y, este segmento queda dividido en dos partes, ¿no? Una parte que supongamos que tenga una distancia igual a y la otra parte que tenga una distancia igual a b, ¿sí? Entonces estas dos distancias están en una razón. Si las ponemos así, a es a b, aquí tendríamos una razón que vamos a llamar r. Ahora, si nosotros queremos hallar las coordenadas de este punto, tendríamos que usar la siguiente fórmula. La coordenada x va a ser igual a la coordenada x del extremo, ya, x1, más la razón multiplicado por la coordenada x del otro extremo, x2. Todo esto dividido entre la razón más 1. Y algo similar ocurre para hallar la coordenada y. Tomamos la coordenada y de un extremo, que en este caso es y1, le sumamos la razón multiplicada por la coordenada y del otro extremo, y2, y todo queda dividido entre la razón más 1. Vamos a usar entonces esta fórmula que permite hallar las coordenadas de un punto en un segmento dado.
tal que ese punto divide al segmento en una razón que en este caso le llamamos R. Entonces vamos a aplicar esa fórmula aquí para hallar las coordenadas del punto D, dado que el segmento AB ha sido dividido en una razón de 1 a 3, ¿no? A ver, vamos a poner por aquí la razón R. A ver, la razón R va a ser igual. En este caso vamos a tomar como punto de referencia el punto A. Si tomamos como referencia el punto A, pues entonces la razón vendría a ser como 3K es AK, ¿ya? En ese orden. Si es que el punto de referencia se invierte, pues la razón también se va a invertir. Entonces tenemos que la razón vale 3 unidades, ¿sí? La razón es 3 a 1, pero el 1 está sobreentendido. Ahora, si queremos hallar las coordenadas X del punto D, esto va a ser igual a tomar la coordenada X del punto extremo, que es menos 5, sumarle la razón, que es 3, multiplicado por la coordenada X del otro extremo, que es menos 1. ¿Sí? De acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, estamos usando esta fórmula para hallar la coordenada X del punto D. Ahora todo eso queda dividido entre el valor de la razón aumentado 1. Bien, entonces aquí tendríamos 3 por menos 1 es menos 3, menos 3 menos 5 es menos 8. Y en el denominador 3 más 1, 4. Menos 8 entre 4 es menos 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos la coordenada X del punto D. Lo mismo para la coordenada Y del punto D. Tomamos la coordenada Y del punto extremo, que es menos 3. Le sumamos el valor de la razón multiplicado por la coordenada Y del otro extremo, que es 5. Todo dividido entre el valor de la razón aumentado en 1. Entonces aquí tendríamos 3 por 5, 15. 15 menos 3 es 12. Y en el denominador queda 4. Entonces 12 entre 4, esto es 3. Así que las coordenadas del punto D vienen a ser menos 2 para X y 3 para Y. Lo cual más o menos coincide con el gráfico. Fíjense que aquí vendría a estar menos 2 y por aquí vendría a estar 3, ¿no? Listo, entonces conociendo los puntos C y D, ya podemos hallar la distancia usando la fórmula que hemos puesto aquí, ¿no? La fórmula de la distancia entre dos puntos. Bueno, digamos que X1 y Y1 sea el punto C. Ya puede ser cualquier punto, no hay problema, el orden no importa. Entonces X2 y Y2 vendría a ser el otro extremo. Bien, la fórmula nos dice que tenemos que restar X1, que es 1, menos X2, que es menos 2. Todo esto elevado al cuadrado más Y1, que es 2, menos el otro punto Y2, que es 3. Todo esto elevado al cuadrado y todo esto dentro de la raíz cuadrada. Bueno, menos 2 menos menos 2 es 2, más 1 es 3, al cuadrado da 9. Ya, aquí tenemos 9. 2 menos 3 es menos 1, al cuadrado es 1. Entonces 9 más 1 es 10, así que la distancia que une los puntos C y D viene a ser raíz de 10. Y esta viene a ser la distancia que recorre Mónica de su casa al tramo AB. La respuesta se encuentra en la alternativa B. Bueno chicos, como se dan cuenta, para resolver este problema hemos hecho uso principalmente de dos fórmulas.
En primer lugar, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y también hemos utilizado la fórmula que nos permite hallar las coordenadas de un punto dado que se ha dividido un segmento en una razón dada, ¿sí? Aquí lo que se tiene es la división de un segmento en una razón, ¿sí? La razón es la comparación mediante división de las distancias a las que queda dividido el segmento. En este caso hemos dividido el segmento en una distancia A y en una distancia B. La división de estas dos distancias pues forman una razón que llamamos la razón R. Así que este segmento está dividido en una razón R. Y conociendo los puntos extremos, ya el punto 1 y el punto 2, se puede hallar el punto de coordenadas x, y, ¿sí? El punto que hace que este segmento quede dividida en esa razón, ya usando esta fórmula de aquí para hallar las coordenadas x y las coordenadas y. Bien chicos, espero que se haya comprendido la solución del problema y si tuvieran alguna duda déjenla abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau.